Bienvenidos, este es el programa Análisis. Gracias a usted por su compañía y preferencia. Bueno, este día estaremos tocando temas relacionados con las consecuencias que están ocurriendo, todo esto relacionado con el COVID-19. Bueno, pues el día 30 de mayo acabó la Jornada Nacional de Sana Distancia y ya se vuelve a la nueva normalidad. ¿Pero qué quiere decir esto? Simple, muy sencillo y fácil. Tendremos que estar restringidos en acciones que hacíamos normalmente para seguir cuidándonos, pero tenemos ahora que enfrentar la realidad que puede haber más contagios y puede haber más riesgos. La realidad es esta: sigue el COVID, sigue la pandemia, nada más que ahora tenemos que acostumbrarnos a vivir con el riesgo de enfermarnos. Aquí lo importante es que si nos enfermemos o nos enfermamos, pues haya hospitales para que nos atiendan y que nos dé la cepa más leve, la que pueda enfermarnos menos. Vea usted lo que comentó el doctor Hugo López-Gatell. Hoy es día 70 de la Jornada Nacional de Sana Distancia y quiero dejar un mensaje muy claro para la ciudadanía. Hoy no se acaba la epidemia, hoy no se acaba la restricción necesaria de la movilidad en el espacio público para seguir mitigando la epidemia de COVID. Hoy no se acaba, continúa la epidemia y es importantísimo mantenernos todavía con las medidas de mitigación que se basan en restringir la movilidad en el espacio público. 1 de junio no es regresar a la normalidad, no es abrir libremente todas las actividades sociales, económicas y desde luego las educativas. No lo es. Lo enfatizo porque es imprescindible que la sociedad sepa que el peligro persiste y que toda la República se encuentra en el semáforo rojo, con excepción del estado de Zacatecas, que es la única diferencia con la conclusión de la Jornada Nacional de Sana Distancia, es que a partir de mañana, 1 de junio, las entidades federativas, sus gobiernos, quienes son autoridades sanitarias de carácter estatal, tomarán en sus manos las disposiciones que ayuden a reducir los contagios. Por supuesto, con el apoyo y con la asesoría técnica de la Autoridad Sanitaria Federal. Y es que algo ha ocurrido. Entre más movimiento hay, se aumenta el número de casos. Ya se comprobó en lo que fue el puente del 5 de mayo, en lo que fue el 10 de mayo. Días después empezaron a darse una mayor cantidad de casos de personas que tenían COVID-19. Ya bajó esa situación en que la gente regresó a su casa y por eso estos días se ha disminuido la cantidad de casos contagiados de personas que tienen COVID. Ve usted. Hay un crecimiento más rápido de lo esperado en los niveles de hospitalización. Veíamos que es un porcentaje en la ocupación total todavía moderado, sin embargo, nos alarma mucho, y esto nos alarma a todas las autoridades, sobre todo a las autoridades que tienen la responsabilidad del manejo de los hospitales, que en los últimos 3 días hemos visto que los casos de hospitalización superan a los límites de lo que teníamos previsto, es decir, está por encima de los límites superiores. Que también hemos visto un aumento en la movilidad de la gente, como ya lo mencionaba el rector Ricardo Villanueva, y que se debe justamente a una movilidad social innecesaria, lo diríamos de esa manera. Y ha habido un crecimiento en el número de contagios confirmados y sospechosos también en los últimos días. Creemos que esto se debe a que se han relajado las medidas de distanciamiento social. Hemos visto, como ya lo mencionaba el rector, bares llenos, restaurantes, y esto nos pone en riesgo a todos. Hay más tráfico en las calles, hay espacios recreativos concurridos, siendo que esos lugares no se han aperturado, no se ha nunca recomendado que se vuelvan ya a tomar.
y sobre todo lo hemos visto en los fines de semana. Esto quiere decir que pues no es la gente que está trabajando, que incluso la gente que tenía permitido trabajar en sus actividades esenciales, entonces no solamente está trabajando, y la gente de las actividades no esenciales está saliendo a cosas que no debe de estar saliendo. Es importante subrayar que esta enfermedad, esta pandemia sigue entre nosotros, no se ha ido, que esta situación es muy crítica en todo el país. Nuestros números nos dicen que en los últimos días los jaliscienses hemos aflojado, que no hemos seguido las recomendaciones como en los primeros días. Estas recomendaciones se las hacemos hoy la Mesa de Salud al gobernador del estado de Jalisco y al pueblo de Jalisco, porque no es una cosa solo del gobierno. Y lo que estamos recomendando es que se amplíe la fase 0 otros 15 días más, que se reconsidere el tema de los semáforos, que es lo que nos presentó el rector y nos lo comentó también el secretario de Salud, que se cierren los giros que no se tenían que abrir, porque hubo muchos que con el pretexto de la fase 0 se abrieron sin que se tuvieran que abrir, como bares, salitas, cervecerías y micheladas, y que se haga también un ajuste a los porcentajes que se estaban permitiendo de apertura de industria, comercio y servicios. Sí, para ser más concretos, nosotros creemos que lo justo es que todos los empresarios que cumplieron con el protocolo y tienen su distintivo deben de empezar a trabajar, pero deben de aislar a todos los que han roto la norma y los que no deberían de estar. O sea, lo que hoy la mesa de situación dice es, aún llegando al 100% de los distintivos, es manejable esta situación. Los que hoy tienen su distintivo deberían de poder reactivar su economía el 1 de junio, pero los que no están permitiendo que eso suceda es el 22% de la ciudadanía que se salió a actividades innecesarias. Entonces, lo que nosotros opinamos es que se permita trabajar a las personas que han cumplido y que se metan a la casa todas las personas que están saliendo de manera innecesaria. Es que ellos no ponen en riesgo el control de la pandemia. Quien está poniendo en riesgo el control de la pandemia es todos los negocios que están abriendo sin tenerlo permitido, la gente que está saliendo a espacios públicos que no está permitido todavía. Entonces nosotros lo que sugerimos es que se respete la estrategia de reactivación económica que no pone en riesgo la salud ni la pandemia, y para eso es que sí puedan salir el 6.60% de esos negocios y que se meta ese 22% que salió a la calle, que no tiene por qué haber salido. Y complementar que ese 22% es el que pone en riesgo que podamos continuar con los siguientes pasos de la reactivación económica. Por eso hoy pedimos que se extienda esta fase 0. Parece una regla fácil: entre más movimiento haya, entre más gente se reúna, se incrementa la cantidad de posibilidades de casos de COVID-19. ¿Qué dice la gente? Es que es como una gripa. Pues es similar a una gripa, es parecida a una gripa, pero esta situación, esta enfermedad afecta a personas vulnerables, mayores de edad, que tienen defensas bajas, personas con hipertensión, diabetes, problemas cardíacos y otras patologías. El problema es la rapidez con la cual puede afectar a una persona y hasta puede llevarla a la muerte. Es una de las situaciones en las cuales se deben tomar en cuenta para poder evitar cualquier riesgo innecesario. Hay que tratar de reunirnos con la menor cantidad de gente posible o no reunirnos con nadie, evitar aglomeraciones. Si va a ir de compras, recuerde usted protegerse de la mejor manera. Si va usted a un lugar como ya que en abrir tianguis y ese tipo de actividades, ve mucha gente, trate de evitarlo. También los bancos, en los bancos también deben seguir con las medidas de sana distancia, ya no tienen marcados lugares, y así vamos haciendo una lista de negocios que no están cumpliendo, y le aseguro que estaremos enfrentándonos en unos días más a un incremento en el número de casos de personas enfermas aquí en la región de Los Altos y bueno, a nivel nacional también, porque lo que quieren ahora por parte del gobierno es que nos enfermemos con la falsa idea de que vamos a ser inmunes, pero ya está demostrando a nivel mundial
que no se llega a la inmunidad por el coronavirus. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Continuamos aquí en el programa Análisis. Ahora las situaciones que siguen los anuncios, siguen los comentarios para quedarnos en casa, para salir solamente a lo básico y necesario. Es que no queremos creer. Mucha gente dice que son mentiras, mucha gente dice que eso no existe, que el coronavirus fue inventado por el gobierno para afectar la economía. La situación es esta. Ya cuando afecta a una persona cercana, cuando afecta a un familiar, es cuando empezamos a creer, pero es cuando es demasiado tarde, es cuando ya no se puede hacer mucho que digamos. Por eso debe usted cuidarse y protegerse. Ve usted el tema de quedarse en casa. Y con el objetivo de mantener el control de la curva de contagios, así como la de contribuir, por supuesto, a la reactivación económica de una manera gradual, de una manera segura, que hacemos llegar al gobernador de Jalisco y a todos los ciudadanos de Jalisco las siguientes recomendaciones. Tenemos que ajustar los semáforos para tener mejores condiciones para reaccionar a partir del número de proyecciones. Recomendamos ajustar los siguientes semáforos estatales. 1. En el porcentaje de camas ocupadas, recomendamos que en lugar del 50% inicial que se había planteado, se recorra a un 40%. Que el número de casos activos se recomienda dejar en verde hasta 800 casos activos. Que la tasa de positividad la bajemos de un 40 a un 35%. Y que la tasa de mortalidad también la bajemos de un 10 a un 8%. Recomendamos desde esta mesa de salud del gobierno del estado que los giros y los lugares que mantienen un riesgo de acumulación de personas porque violaron los protocolos de la fase 0 se cierren. Recomendamos también hacer un ajuste a la baja en los topes de capacidad máxima de ocupación dentro de los sectores contemplados en la fase 0, como son industria, comercio y servicios. Y también recomendamos extender la fase 0 por lo menos 15 días más, es decir, hasta el 15 de junio. Esta recomendación que hace esta mesa, señor gobernador, es para que se ajuste el plan de reactivación económica a fin de poder verdaderamente reducir riesgos para todos. También es una verdadera invitación a todos los jaliscienses para que comprendamos que la fase 0 debe permitirnos a todos adaptarnos a una nueva realidad, que el proceso debe ser gradual con la finalidad de mantenernos seguros y también para ajustar de manera responsable los procesos que tenemos que abrir. Para seguir como uno de los estados de la República con tasa de incidencia y mortalidad muy baja por COVID-19, es necesario que la gente siga en casa. Si queremos hacer las cosas bien y avanzar, debemos seguir los protocolos de distanciamiento social, limpieza de mano, uso de cubrebocas, pero debemos también y sobre todo tener bien claro que si las personas no tienen que salir a laborar, deben quedarse en casa. Y aquí en Jalisco la situación es diferente. Pues ya el gobierno federal dijo, ¿sabes qué? Ya estuve 2 meses con la Jornada Nacional de Sana Distancia, que de distancia tenía mucho, de sana, pues quién sabe,
pero porque se incrementaron la violencia intrafamiliar, problemas psicológicos y psiquiátricos. Eso se afectó con la sana distancia. Pero dijeron ahora el gobierno federal, ya cumplimos, ahora que cada estado haga sus medidas. O lo que es lo mismo, yo no tengo nada que ver, ustedes ven la solución y si algo pasa es culpa de los estados y no es culpa ya del gobierno federal, es de su gente y los estados. En ese sentido, el gobierno federal dijo que todo México estaba en rojo para quitarse de problemas y porque hay alta incidencia de contagios, pero también muchos estados dijeron, ¿sabes qué? Yo tengo mis datos, mi información y voy a manejarme como yo quiera. Si me está soltando el manejo ya de la contingencia o la pandemia, yo voy a hacer lo que tenga que hacer. La respuesta de los ciudadanos para acatar las medidas de aislamiento social ha sido, salvo en los últimos 15 días, muy buena. Una enorme mayoría de jaliscienses actuó con responsabilidad y eso nos permitió reducir el ritmo de contagios y salvar cientos de vidas. Si queremos encontrar un punto de equilibrio para iniciar la reactivación gradual de nuestra economía sin descuidar la salud pública, tenemos que diseñar un esquema que nos permita aprender a convivir con el riesgo y que exige, sobre todo, la solidaridad de los ciudadanos. Aunque como ha venido sucediendo, el gobierno federal trate de deslindarse y echarnos toda la responsabilidad a los estados, tenemos que iniciar la reactivación gradual de nuestra economía sin descuidar la salud de todos. Abrir gradualmente la llave de la economía es también abrir la llave de los contagios. Eso hay que tenerlo siempre presente. Tengo que decirles que el comportamiento de muchos ciudadanos que ignoraron el llamado a quedarse en casa desde el puente del 5 de mayo, luego el Día de las Madres y que ha continuado hasta el día de hoy, impactó gravemente el ritmo de crecimiento de la pandemia. Por ello, atendimos la recomendación de la Mesa de Salud para ajustar nuestros semáforos y apretar algunos aspectos de la estrategia. Aún así, afortunadamente, hoy podemos decir que todos nuestros indicadores están en un nivel que nos permite continuar con la ruta trazada. El semáforo que mide la capacidad de nuestro sistema hospitalario, los que miden el ritmo de contagios y el que mide la movilidad intraurbana e interregional se encuentran todos en verde, pero los márgenes son cada vez más estrechos. Hay que entender que estamos en un momento en el que el virus no ha cedido y en el que el ritmo de contagios y de muertes va creciendo. Así será durante por lo menos un mes más. Es decir, que los contagios seguirán creciendo a un ritmo moderado, pero durante más tiempo. Hoy estamos todavía en una fase de aceleración que se mantendrá durante varias semanas. Por eso decimos que la reactivación gradual de la economía se tendrá que iniciar conviviendo con el riesgo de contagios. No hay otra manera de hacerlo. Y por lo mismo, tendremos que actuar con cautela y mucho cuidado. Con ese propósito, reforzamos la estrategia de vigilancia epidemiológica para cumplir el objetivo principal del gobierno, cuidar la vida y la salud de todos mientras vamos reactivando nuestra economía. Inexplicablemente, el gobierno federal decidió convertirse en el país que menos pruebas aplica de toda la OCDE. De manera irresponsable y con pretextos absurdos impuestos por el subsecretario López-Gatell, decidieron que el modelo pasivo y aleatorio denominado Centinela tenía como uno de sus principios básicos bloquear la importación de pruebas rápidas. Después de un largo debate, la razón se impuso y finalmente logramos adquirirlas. Las empresas de más de 100 trabajadores tendrán que desarrollar sus protocolos de muestreo de manera interna y con sus propios recursos. A las de menos de 100 trabajadores las apoyaremos poniendo las pruebas desde el gobierno. Cuando termine el mes de junio, Jalisco habrá aplicado más de 56,000 pruebas por parte del sector público y esperamos 5,000 más de las empresas privadas. Hoy, el gobierno federal aplica en el país 164 pruebas por cada 100,000 habitantes, mientras Jalisco llegará a aplicar 664 pruebas por cada 100,000 habitantes. Por recomendación de la Mesa de Salud, la fase 0 se extenderá por lo menos 15 días más. Y si la gente no hace su parte, no solo no avanzaremos, sino que corremos el riesgo de retroceder. Como está definido en los protocolos de la fase 0, el lunes solo podrán arrancar operaciones los negocios o empresas ligadas a la cadena de suministro de actividades esenciales y aquellas que no generen aglomeraciones. Pero para dejarlo aún más claro, podrán abrir quienes tengan su distintivo. Estamos en la fase 0 y vamos a ser muy estrictos en el cumplimiento de estas disposiciones. Muy estrictos. Si algún negocio que no está considerado en esta fase decide abrir, se expondrá a clausuras definitivas por poner en riesgo la salud de todos. Por ello no podemos confundirnos y pensar que el lunes todo regresa a la normalidad porque cometeríamos un terrible error. Las medidas de aislamiento social continúan vigentes. No pueden regresar a la actividad los grupos de riesgo, adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con diabetes o hipertensión y personas con enfermedades respiratorias. Repito, estas personas tienen que permanecer en sus casas porque son las más vulnerables.
Sus patrones están obligados por ley a darles todas las facilidades para hacerlo. El ciclo escolar se terminará con el modelo de educación a distancia y el regreso a clases será hasta el siguiente ciclo, en una fecha aún por definir. El uso de cubrebocas en la calle y en lugares públicos sigue siendo obligatorio. Se puede hacer ejercicio en la vía pública de manera individual y con cubreboca, pero no se puede hacer uso de espacios públicos como parques, plazas y unidades deportivas. Las playas de Jalisco se mantienen cerradas. No podrán operar todavía plazas, centros y corredores comerciales. Tampoco podrán hacerlo centros nocturnos, antros, bares, casinos, cines, balnearios, gimnasios, academias de ningún tipo. Aunque los templos están abiertos para visitas individuales, no podrán celebrarse misas ni celebraciones todavía. Agradezco de verdad la solidaridad y el compromiso de la Iglesia Católica, de las iglesias cristianas y de la Luz del Mundo por entender que no podemos exponer a sus fieles. Mercados y tianguis continuarán operando como hasta ahora, pero los municipios tendrán la responsabilidad de implementar protocolos para reforzar las medidas de seguridad e higiene en los mismos. En 15 días evaluaremos los resultados de la fase 0 y se decidirá para cuándo pudiera entrar en operación la siguiente fase. En 15 días, porque será hasta entonces que veamos reflejados los efectos del inicio de la reactivación. El aumento de contagios y de hospitalizados de estos días es el resultado de la irresponsabilidad de algunos durante las últimas 2 semanas. No nos confundamos. Lo que hacemos o dejamos de hacer se refleja hasta 15 días después. Si no hacemos bien las cosas y se mueve nuestro semáforo indicándonos que estamos en una condición de riesgo mayor, tendríamos que volver a parar y eso sería terrible. Los últimos 15 días no hicimos las cosas bien y estamos pagando las consecuencias. Ojalá todos lo entendamos. Cada semana estaremos actualizando el semáforo y todos los domingos en la noche podremos consultar en mis redes y en las páginas oficiales cómo vamos. Ahora depende de ustedes, de la gente. Si hacemos las cosas bien, saldremos de esto más rápido. Siento una profunda tristeza cuando veo el dolor de quienes han perdido a sus seres queridos, el sufrimiento de quienes tienen que enfrentar la muerte solos, aislados por el virus. Siento mucho coraje cuando escucho que hay gente inconsciente que agreda a nuestros doctores o enfermeras, o que se van de vacaciones o a pasear en medio de la emergencia llevando el riesgo a otros lugares, o que protestan contra las medidas de aislamiento como si el virus fuera culpa del gobierno. El lunes no regresamos a la vida como la conocimos. No podemos salir a la calle como si nada. Ahora que depende de todos los estados, veremos de qué manera estaría dándose el manejo del tema del COVID-19. Ojalá que sea un punto importante, ojalá que se logre tener un manejo adecuado de lo que es el COVID y bueno, y que no siga incrementándose la cantidad de casos aquí en Jalisco. Vamos al corte, regresamos con más. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Uno de los anuncios que se dieron constantemente fue de que a partir del 1 de junio se regresaba a la celebración eucarística ya con todos los protocolos y medidas con cierta cantidad de gente. Pues unos días antes, el sábado para ser precisos, el 30 de mayo, pues resultó que no se podía. Primero el cardenal de esta zona dio a conocer que no debería de abrirse, luego el obispo también dio a conocer que no era adecuado el tiempo para abrir ya los templos para las misas, que seguirían los templos abiertos para visitas de personas, pero no estarían abiertos para celebración eucarística, con menos no para toda la gente. Aunque, bueno, en muchos templos y parroquias y lugares hacen misas, la gente va. Eso es algo que no ha parado de que haya misas, no a puerta cerrada, con público reducido. Eso ha seguido y muchos templos lo saben, lo sabe la diócesis, pero eso es algo como que nadie se sepa. Aquí lo importante es de que nos cuidemos y que se cuide la persona que acuda a misa, que acuda a cualquier servicio religioso, porque la pandemia puede afectarnos, aunque también hay personas del clero que dicen que eso no existe, pero cuando hay también sacerdotes religiosos que han fallecido por COVID, es otra situación también grave que afecta a muchas personas. Pero vea usted lo que dijo el obispo. He sacado una nueva circular a raíz de las circunstancias
de esta enfermedad, el COVID-19, que hoy por hoy, en este tiempo, en nuestro gran estado de Jalisco, nos tiene una situación difícil, complicada. Es una etapa muy fuerte, una crisis grave. Si no nos cuidamos, obviamente esta enfermedad podrá transmitirse con más facilidad, creando otro tipo de problemáticas. Hoy por eso ante el Señor, con las recomendaciones de los equipos médicos, que ellos mismos me sugieren lo que voy a decir a continuación, tendremos las siguientes consideraciones. En primer lugar, saber que se cuida la persona integral, que el ser humano somos un ser religioso, necesitamos esa experiencia de Dios, pero también el cuidado prudente en esta circunstancia y lo que nuestro arzobispo metropolitano también sigue invitando a su comunidad y a esta región a seguir cuidándonos. Así por eso les invito en primer lugar, con estas recomendaciones, a cuidarnos todos, a permanecer aunque nos ha costado mucho, con paciencia ahí en casa. Segundo, quiero invitarles también a que puedan entonces vivir la fe desde su hogar. Aun cuando puedas ir a otros momentos o lugares por alguna circunstancia que de repente ocupes, qué importante que puedas llegar al templo a visitar. Los templos estarán abiertos. Tal vez haya una celebración eucarística, pero a puerta cerrada, con los equipos que cada párroco, y los felicito porque muy responsablemente han formado al equipo que va a servir cuando estemos en una fase en donde podamos reunirnos plenamente. Yo les invito a considerar las situaciones sanitarias, a fortalecer nuestra fe de esta manera y que podamos entonces sobrellevar aún con este dolor en el corazón estas circunstancias. También para un servidor, para quien pido su oración y su comprensión, es doloroso, pero por esa situación que es una realidad, independientemente de lo que los números o las cifras o se diga de lo que sea, esta presencia de este virus es una realidad y debemos cuidarnos. Y si un ser humano no cuida de otro, fallamos a un encargo que Dios ha hecho mutuo. Por eso quiero invitarles a seguir esas indicaciones que en general solamente se agregan en el sentido de cuidarnos y de poder entonces cumplir todos los aspectos sanitarios y llevarlos siempre con prudencia, llevar con orden y de una manera progresiva, es decir, gradual, esta circunstancia. No nos queda otra, hermanos. Aprendamos también de esta circunstancia para que nuestras actitudes de sanidad para con nosotros y los demás nos ayuden. Somos corresponsables. Y les invito entonces a que cumplan todas esas situaciones con prudencia, con orden y progresivamente iremos encontrándonos. Se dice que para mitad de junio ya podría estar abierto a los servicios religiosos, todos los templos y las iglesias. Unos dicen que el 8, otros que el 15, pero aún no se tiene una fecha clara. Todo depende de cómo nos cuidemos, todo depende de cómo se dé la situación de evitar cualquier riesgo innecesario para no enfermarnos. Todo depende de cómo manejemos la situación que se está viviendo. Todo depende de lo que hagamos cada uno de nosotros, si queremos seguir hacia adelante o si son tantos los casos que tengamos que retroceder a que cierren negocios y cierren otro tipo de actividades. Todo depende de nosotros. Ojalá que podamos controlar esta pandemia que sigue incrementándose, sigue causando dolor y muerte, esto a nivel nacional. Y dicen que hay más muertos por accidentes vehiculares que por la pandemia. A veces no se puede evitar que ocurra un choque, pero sí se puede evitar que se contagie uno por el coronavirus. Gracias, cuídese.